La teoría del delito y la teoría del caso. Como se mencionó, uno de los componentes de la teoría del caso es el aspecto jurídico. Este aspecto jurídico tiene relación con la teoría del delito, toda vez que nuestros sistemas penales siguen la definición dogmática de delito. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en sistemas como el peruano, como casi en todos los de corte continental, la definición del delito viene dada por la dogmática penal. Esta dogmática penal entiende que para que exista un delito debe comprobarse la existencia de una conducta, pero que además a esa conducta se le atribuyen unas características especiales, y es que esta conducta sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, para poder hacer referencia al aspecto jurídico, dentro de los tres aspectos de la teoría del caso que recordemos son fáctico, jurídico y probatorio, pues en el aspecto jurídico es necesario poder verificar la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos elementos de conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son los elementos esenciales de lo que conocemos como la teoría del delito. Es por eso que para poder afirmar el aspecto jurídico de la teoría del caso, pues tendremos que hacer el análisis propio de la teoría del delito para verificar la existencia primero de una conducta, luego ver si esta conducta es típica y finalmente si es antijurídica y culpable. El debate probatorio dentro de un sistema de corte continental o de una definición o que siga una definición dogmática de delito va a circunscribirse a lo que pueden ver en este momento en pantalla, a la existencia, como ya les había dicho, de una conducta típica, antijurídica y culpable. La defensa, por su parte, tendrá que demostrar o bien que no hay conducta o que la misma no es típica, no es antijurídica o no es culpable. Así, en el primer aspecto, que es el que tiene que ver con conducta, tenemos las causales de exclusión de la conducta. Este es un análisis escalonado en el cual, si no podemos verificar la existencia de la conducta, pues no pasamos a analizar ni tipicidad, ni antijuridicidad, ni culpabilidad. Asimismo, si la conducta resulta que no es típica, pues ya no hacemos el análisis de antijuridicidad o de culpabilidad. Si la conducta resulta que es típica, pero no es antijurídica, ahí mismo acabaría el análisis. Igual si en sede de culpabilidad llega a caerse dicho análisis. Podemos ver en los cuadros rojos todas las instituciones jurídicas que hacen que alguna de estas que se llaman categorías dogmáticas se anulen. Por ejemplo, en el caso de conducta ya mencionamos las causales de exclusión de la conducta, pero en la tipicidad la falta de alguno de los elementos objetivos o subjetivos o la existencia de un error de tipo hacen que esta categoría dogmática que llamamos tipicidad se anule. En el caso de la antijuridicidad, debemos tener en cuenta que ésta se divide en dos, antijuridicidad material y antijuridicidad formal. En la antijuridicidad material la entendemos como la lesión o puesta en peligro efectivo del bien jurídico tutelado. En caso que no se logre demostrar que se lesionó o puso en peligro dicho bien jurídico, tendríamos que decir que esa conducta que ya dijimos que sí es típica no es antijurídica materialmente. Por su parte, la conducta es típica y antijurídica ahora desde su aspecto formal cuando se realiza la norma prohibitiva sin que exista una norma permisiva. Las normas permisivas, como su nombre lo indican, son aquellas que nos dan permiso de actuar de alguna manera y dentro de esas normas permisivas encontramos las causales de justificación. Estas causales de justificación anulan la antijuridicidad desde su aspecto formal, puesto que resultaría ilógico que el derecho penal
nos permita actuar de alguna manera en ciertos escenarios, como por ejemplo la legítima defensa, que es una causal de justificación, y posteriormente nos castigue por haber actuado de conformidad a esa norma permisiva o a esa causal de justificación. Finalmente, tenemos la culpabilidad. La culpabilidad se trata de un juicio de reproche en donde vamos a ver si podíamos o no exigirle a esa persona, que es la que comete la conducta típica y antijurídica, que actuara de alguna manera diferente, es decir, que adecuara su comportamiento a la norma. Este juicio de reproche nos va a determinar si estamos frente a una persona imputable o inimputable. En el caso de la inimputabilidad, este criterio no hace que se caiga el análisis dogmático que estamos haciendo, simplemente va a ser una variación en la sanción que se le va a imponer. Recordemos que las personas imputables tendrán como sanción una pena y los inimputables una medida de seguridad, como se analizará en el aspecto de la culpabilidad. Adicionalmente a esto, el error de prohibición o el estado de necesidad exculpante son criterios que hacen que sí se caiga la culpabilidad y que pueda no llegar a tener responsabilidad penal por la conducta que se está analizando una persona determinada. Bien, vamos a hacer entonces un análisis un poco más detallado de la conducta y de la tipicidad en esta sesión. La conducta. La conducta se entiende como un hecho humano, tanto acción como omisión, cometido con una finalidad o una significación social. Lo primero que debemos analizar frente a una conducta es si ésta es penalmente relevante. Esto, pues no todas las conductas son penalmente relevantes. Tenemos conductas que no tienen ninguna relevancia social. ¿Qué le va a dar esa relevancia social o esa significación social? El reproche que hace la misma sociedad porque puede llegar a afectar intereses sociales. Una vez verificamos que si estamos frente a una conducta reprochada socialmente, es decir, una conducta penalmente relevante, las causales de exclusión de la conducta son los actos de animales, actos de personas jurídicas, pensamientos o intenciones, casos fortuitos, fuerza mayor, estado de plena inconsciencia y actos reflejos. Una vez verificamos que no existe ninguna causal de exclusión de la conducta de estas mencionadas, ¿qué se analiza en la tipicidad? En la tipicidad debemos tener en cuenta que lo que se hace es un juicio de tipicidad. Este juicio de tipicidad se entiende como un análisis para verificar que esta conducta, que ya dijimos que sí existe y que es penalmente relevante, se adecue o no a un tipo penal. El tipo penal debe entenderse como aquella herramienta jurídica que describe tanto los elementos objetivos como subjetivos de la conducta. Es decir, que este tipo penal o esta tipicidad se va a dividir en dos aspectos, uno objetivo para los elementos objetivos y uno subjetivo para los elementos subjetivos. ¿Cuándo la conducta resulta típica? Cuando verificados dichos elementos aparecen que todos están dentro de la conducta que nosotros estamos analizando, con una salvedad y es el resultado al que ya haremos referencia. Adicionalmente, para que la conducta sea típica no se puede presentar un error de tipo, pues de presentarse anularía nuestra categoría dogmática. Esta tipicidad objetiva entonces tiene ciertos elementos. Sujeto activo, dentro de los cuales tenemos sujetos activos comunes o calificados, el bien jurídico, que es el interés objeto de tutela, sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico tutelado, la acción u omisión, que están descritas por los verbos rectores del tipo penal,
El resultado, que como les indiqué, es el único elemento que puede llegar a faltar siempre y cuando quepa la tentativa, que es precisamente un dispositivo amplificador del tipo. Luego tenemos nexo causal e imputación objetiva, que este es uno de los elementos que no lo da el tipo penal, sino que tenemos que construirlo nosotros precisamente a través de la verificación del nexo causal, que es la relación que existe entre la conducta y el resultado, y la imputación objetiva, que es este criterio adicional o una especie de filtro que nos permite establecer cuando, además del nexo causal, sí podemos imputar objetivamente esa conducta que desencadenó un resultado determinado al sujeto activo, que es la persona que realiza la conducta. Dentro de los criterios de la imputación objetiva, recordemos que son tres. Tenemos la creación del riesgo para el bien jurídico penal, la concreción del riesgo en el resultado y el alcance del tipo. También debemos analizar el objeto, que es sobre el que recae la conducta. Para esto nos preguntamos qué más el verbo rector. Tenemos tres tipos de objeto: el real, el personal o el inmaterial. Y finalmente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que son circunstancias que deben estar taxativamente en el tipo penal. No son circunstancias que las de el caso que estamos analizando, sino que la norma debe señalar que la conducta debe ser cometida de una manera determinada, circunstancia de modo, en un momento determinado, circunstancia de tiempo, o en un lugar específico, circunstancia de lugar. Frente a la tipicidad subjetiva, el tipo penal en su aspecto subjetivo señala que la conducta puede ser dolosa o culposa o en algunos casos preterintencional. El dolo se entiende como la conducta que es cometida tanto con conocimiento como voluntad. Ahí están los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo, y las clases de dolo, que es directo, indirecto y eventual. Esto va a depender de la presencia en mayor medida de los elementos del dolo. En el dolo directo, también conocido como dolo de primer grado, hay tanto conocimiento como voluntad. En el indirecto, conocido como dolo de segundo grado, hay más conocimiento y menos voluntad. Y en el dolo eventual, el resultado simplemente, o la no producción del resultado, se deja librada al azar. Existen también elementos subjetivos distintos del dolo que acompañan al dolo. Estos elementos subjetivos distintos del dolo, al igual que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tienen que ser taxativos y son ánimos o intenciones adicionales que el legislador señala en el tipo penal que la persona que comete la conducta debe tener. Por ejemplo, con el ánimo de lucro, con el fin de obtener un provecho. Todos esos serían elementos subjetivos distintos del dolo. En cuanto a la culpa, tenemos que la culpa parte de la violación a un deber objetivo de cuidado y son dos clases de culpa, con representación y sin representación, dependiendo de si la persona se representa el resultado, pero confía imprudentemente en poder evitarlo, o si no se representa el resultado, pero debió representárselo por ser previsible. Esas son las dos clases de culpa, y en algunas legislaciones aparecen algunos delitos preterintencionales, que son delitos que se habla de un dolo inicial al actuar más una culpa en el resultado. En el caso de la legislación colombiana tenemos simplemente dos delitos preterintencionales, que es el homicidio y el aborto. Esos delitos preterintencionales es cuando el sujeto actúa con una intención inicial, por ejemplo, de lesionar, pero el resultado va más allá de su intención, como es la muerte. En los casos de los delitos contra la administración pública, tanto la legislación peruana como la colombiana no contemplan modalidades preterintencionales, solamente dolosas y culposas. En el ejemplo de aplicación tendrá que señalar
si en estos 3 enunciados existe una conducta. Para esto tenga en cuenta las causales de exclusión de la conducta mencionada. Para finalizar, entonces, se dice que la conducta es el primer nivel de análisis que se hace. En esto, como se señaló, lo primero es determinar si esa conducta es penalmente relevante. Una vez verificamos que es penalmente relevante, entonces vemos si cabe alguna causal de exclusión de la conducta. De no caber ninguna causal de exclusión de la conducta, pasamos a hacer el juicio de tipicidad, que consiste en verificar si la conducta analizada encaja o no en el tipo penal. Adicionalmente a esto, verificamos si puede existir algún error de tipo. El error de tipo, recordemos, consiste en que el sujeto activo no considera que su conducta encaja en un tipo penal. Existen diferentes errores de tipo. La falta de alguno de los elementos de la tipicidad, a excepción del resultado en los casos que cabe la tentativa, también harán atípica la conducta. Y finalmente, el tipo penal es esa herramienta que nos va a permitir verificar si la conducta cumple con los diferentes elementos que señala este tipo penal. Se trata entonces, en sede de tipicidad, hacer una especie de checklist en donde iremos verificando que cada uno de los elementos que conforma el tipo penal, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, se dan en el caso que estamos analizando. Quedará pendiente entonces el análisis de antijuridicidad y culpabilidad.